¿Quieres descubrir eso que buscas y no terminas de encontrar? ¿Quieres de verdad adquirir la sensación de plenitud y no solo durante un minuto? Mira este vídeo y te sorprenderás. ¿Cuántas veces escuchamos en amigos, hijos de amigos, a mucha gente expresiones del tipo "me aburro en misa" o "menudo rollo ir ahora a misa"? Cuando alguien dice eso, significa que va a misa y probablemente lo hace cada domingo. Sin embargo, se aburre, hace algo que le aburre y lo hace cada semana. Pero si le aburre, ¿por qué lo hace? Por obligación, es decir, porque su mujer se lo pide, o su marido, o sus hijos que este año hacen la primera comunión. Incluso por pensar que si no van, cometerán un pecado mortal. Y claro, eso es peligroso, no es bueno. Entonces terminan convirtiéndose en héroes de la fe. Cristianos abnegados que son capaces de hacer algo que les aburre, que no les gusta. Esta situación dura un tiempo más bien limitado y terminará como el 75% de los católicos por dejar de ir a misa cada domingo. Evidentemente, Dios no quiere que dejemos la misa del domingo, pero si vamos, Dios quiere que yo me aburra en misa. Dios quiere que el domingo hagamos algo aburrido. La pregunta más correcta y más de fondo sería: ¿Dios quiere hacernos héroes o santos? La diferencia no es pequeña y me parece esencial. Algunos pueden pensar que hoy hace falta ser héroe para vivir la fe cristiana. Sin embargo, te diré que hoy más que nunca lo que verdaderamente es necesario es ser un gran enamorado, es decir, ser santo. Ahí está la diferencia, en creernos de verdad estas palabras de San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Así, la clave que marca la diferencia en un cristiano es su fe en el amor que Dios nos tiene. Algo que le lleva a San Juan a escribir esta carta estupenda, ya mayor, y exclamar lleno como de asombro: mirad el amor que Dios nos tiene. Sí, mi vida la preside el amor de Dios por mí. Pero Señor, ¿qué has visto en mí para quererme tanto, tanto, que me has hecho hijo tuyo? Bueno, ok, pero vamos a poner un poco los pies en el suelo. ¿Cómo se maneja este amor enorme de Dios por mí en el día a día? Una persona con mucho trabajo, con muchos problemas, con muchas dificultades en la vida, digamos, con pocas ganas de rehacerse. Podemos pensar, sí, todo eso del amor que Dios me tiene es muy bonito, pero debe ser para otro. De mí parece que Dios se ha olvidado. Me gustaría y deseo que entendamos que Dios, nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra y de todos nosotros, no solo no se ha olvidado de nosotros, de ninguno de nosotros, sino todo lo contrario. Nos ha hecho el regalo, el regalazo inimaginable. Nos ha regalado el lujo de su amor total, infinito y eterno por ti y por mí, en un acto actual, en el hoy y ahora de cada misa. El ser humano, tú y yo, hemos sido creados de una manera determinada, con una sola cabeza, dos orejas, una nariz, con fecha de caducidad en esta vida, etc. Podríamos haber sido creados de otra manera, supongo que sí, pero el Creador nos hizo como a Él le pareció mejor y ya está. Eso es un asunto que se puede discutir, supongo, o no, pero vamos, creo que no merece la pena liarse en ese tipo de discusiones. Una de las características del ser humano que compartimos con el mundo animal es la sensación del hambre. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por la falta de alimentos. Efectivamente, el tener hambre es una situación de vacío en el estómago. Se nos provoca, nos guste o no, un mensaje que llega a nuestra cabeza con fuerza: aliméntate, especialmente si llevas muchas horas o días sin probar alimento.
A diferencia del mundo animal, el ser humano puede decidir no alimentarse porque quiere no engordar, o por prescripción médica o por hacer un sacrificio. En cualquier caso, esa sensación física incómoda o dolorosa existe en todo ser humano normalmente constituido. Es más, si no la tienes, es que estás enfermo. Realmente es muy duro el dato que nos da la FAO. Entre 720 y 811 millones de personas enfrentaron hambre en 2020. De hecho, como dice en su página web, la tarea fundamental de la FAO es asegurarse de que nadie padezca hambre. Pues bien, Dios nuestro Señor, el Creador, no solo hizo al ser humano con un cuerpo al que alimentar y cuidar, sino que le dio el alma, un corazón grande. En el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, encontramos estas palabras. Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Nos dio el cuerpo, modeló al hombre del polvo del suelo, pero no solo el cuerpo, seríamos solo animales, sino que también nos dio junto al cuerpo el alma, el corazón grande, insufló en su nariz aliento de vida. Es decir, el ser humano es la unión del cuerpo material y el alma espiritual, una unidad sustancial total. El ser humano es un cuerpo espiritual o un espíritu corporal. Dios nuestro Señor nos dio esa sensación del hambre para alimentar el cuerpo, para llenar el vacío del estómago que nos permite recuperar energías, hidratos, grasas, etc. Lo necesario para mantener el cuerpo con vida. Pero nos olvidamos, como acabo de explicar, que no somos solo cuerpos, sino cuerpos espirituales o espíritus corporales. Es decir, que también hemos de alimentar el alma, ese corazón grande que Dios inserta en cada cuerpo para ser humano. La componente inseparable de todo ser humano, el espíritu, ha de ser tan cuidado como el componente corporal. Y aquí viene lo esencial. El alimento del espíritu es el amor. De ahí que nadie, en su sano juicio, puede vivir sin amor, sin amar y ser amado. Padecemos el sentido del hambre corporal, esa sensación física incómoda, dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria, que nos lleva a alimentar el cuerpo. Padecemos también el hambre espiritual, es decir, esa sensación espiritual incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía espiritual. Pues sí, claro que todo ser humano por naturaleza, todos hemos sido creados iguales, padecemos esa misma sensación espiritual que nos lleva a alimentar el espíritu con el amor. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero a diferencia del cuerpo, del componente material, la sensación de hambre espiritual es infinita. Es decir, mi capacidad de recibir y dar alimento espiritual, de recibir y dar amor, es infinita. Siempre puedo amar más y recibir más amor. El cuerpo no aguanta alimentos infinitos. El espíritu no solo los aguanta, sino que los reclama. Y si no se los doy, le pasa lo mismo que al cuerpo cuando no le doy el alimento que necesita. Se enferma e incluso puede acabar muriendo. Decíamos que somos una unidad sustancial de cuerpo material y alma espiritual. De hecho, está la unidad de cuerpo y alma que cuando se separan, termina la vida. ¿Pero qué vida es la que termina? Si el cuerpo enferma o sufre un accidente o se deja de alimentar, termina siendo un cuerpo muerto, pero el alma permanece viva hasta llegar a la vida eterna. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el cuerpo material está bien, pero el alma espiritual no se alimenta? ¿Qué pasa al ser humano que deja morir por inanición su componente espiritual? Que nos encontramos con cuerpos sin alma, sin espíritu, es decir, animales conectados a wifi, diríamos hoy, donde lo que les mueve es solo el componente corporal, material, satisfacer su sentido del hambre, del éxito, de la diversión, del sexo, como un animal más, o también podríamos decir que nos encontramos con muertos vivientes. De la misma manera que existe una institución mundial, la FAO, que se responsabiliza de que nadie padezca en su hambre corporal en el mundo, es muy triste que todavía haya millones de personas que la sufren. Pues de la misma manera existe una institución divino-humana, la Iglesia, cuerpo de Cristo, nuevo pueblo de Dios, que se responsabiliza
de que nadie, ningún cristiano en el mundo, quede sin ese alimento espiritual esencial para mi corazón, para mi alma, para mi componente espiritual. La Iglesia recoge el deseo ardiente de Jesús de celebrar la Pascua. La Iglesia recoge el encargo divino de hacer esto en memoria de mía. El ardiente deseo de Jesús es lo que quiere que hagamos en memoria suya. Es decir, quiere que celebremos, que hagamos presente su amor, su entrega total de amor, su donación del amor por ti y para ti. Y eso es la misa, todo el amor de Dios que se entrega a ti. Es todo el alimento espiritual que tu alma, tu corazón necesita para tener una vida abundante, para tener vida en abundancia, para que la alegría de Jesús esté siempre en ti y en mí. Ahora podemos entender un poco mejor estas palabras de San Pablo. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. La muerte gloriosa de Jesús, la cruz de Jesús, es todo su amor por mí, todo el alimento que necesita mi corazón. Es precisamente lo que yo recibo cada vez que participo en la misa. Es precisamente en la celebración de la Eucaristía, en el hoy y ahora de cada una de las misas en las que participo, donde el amor infinito de Dios se me entrega. La misa no es una obligación más, es una necesidad para mí. ¿Por qué no ir a la misa el domingo es pecado mortal? Sencillamente porque la institución mundial responsable de la alimentación espiritual del ser humano no es un organismo frío, compuesto de funcionarios que cobran su salario y descansan los fines de semana y se jubilan llegada a una edad. No, la Iglesia es mi madre y por tanto, como una buena madre, si un hijo no come, si una hija no come, se preocupa y le dice, has de comer, porque no solo te pondrás malito o no crecerás, sino que te perderás lo mejor de esta vida, que es tener todo el corazón lleno del amor infinito que anhelas. Así es, la plenitud del amor se entrega en cada misa. No te la pierdas ningún domingo, y si puedes entre semana, no lo dudes, es una cuestión de amor. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. ¿Por qué el cuerpo, la salud, el éxito, los likes se han convertido en los nuevos dioses? ¿Por qué el gimnasio o las redes sociales son el nuevo templo del ser humano? El desconocimiento de la liturgia cristiana nos ha llevado en gran parte a esta tiranía. Mira estos vídeos sobre la liturgia y descubrirás un horizonte insospechado. Recientemente el Papa Francisco, ha publicado una carta muy interesante. Como todos sus documentos, lleva el título en latín, Desiderio Desideravi. El Papa quiere que todos los cristianos del mundo entero se formen litúrgicamente, conozcan muy bien la liturgia cristiana. Nos pide un esfuerzo grande para meter la cabeza y el corazón en el maravilloso tesoro de lo que garantiza mi contacto con Dios. Libera mi relación con Dios de sentimentalismos, voluntarismos, ideologías pasajeras, estrecheces y rigideces. Eso es la liturgia cristiana. Siguiendo este deseo del Papa, en Se Buscan Rebeldes, queremos hacer unos breves vídeos que puedan ayudar a divulgar y descubrir el gran tesoro que tenemos en las celebraciones litúrgicas, en los libros litúrgicos restablecidos, en el más importante evento de la Iglesia en los últimos tiempos, el importantísimo congreso, diríamos hoy, de teólogos, obispos, cardenales, que la Iglesia llamó Concilio Vaticano II. En este primer vídeo pondremos las bases necesarias para poder disfrutar del increíble tesoro que Dios nuestro Señor y su Iglesia nos regalan para garantizarnos una relación personal y directa con la Santísima Trinidad. Comencemos por señalar que todas las culturas descubiertas por el hombre han desarrollado sus medios, sus maneras, sus modos, sus gestos, sus palabras, sus acciones para llegar a lo que les trasciende. Los aztecas y los incas en América, por no hablar de todas las tribus africanas, los amerindios de Canadá o los aborígenes australianos. Así es, todo ser humano nace con la huella de la trascendencia, de lo que va más allá de su capacidad de ver, de tocar y de sentir. A esta presencia de lo trascendente se ha de sumar la vulnerabilidad propia del ser humano. No solo al nacer
que lo necesitamos todo durante muchos meses, incluso durante los primeros años, sino también después hemos de protegernos del frío, del calor, de los virus, las bacterias. Por mucho que desarrolle la tecnología, que avancen los descubrimientos farmacológicos y médicos, el ser humano seguirá siendo frágil, una pequeña figura de porcelana que ha de cuidarse para que no se rompa. Y no solo en el aspecto físico o material, su vulnerabilidad viene también descubierta en el aspecto psicológico y afectivo. Es el único ser creado que no puede vivir sin amar y ser amado, salvo por enfermedad. El ser humano, por el mero hecho de ser, de existir, trae en su ADN, en sus genes, en sus neuronas, precisamente como consecuencia de su constitución trascendente y frágil, la necesidad de adorar, de dar culto. Es decir, como dice el teólogo más citado por el Papa Francisco en su carta, Romano Guardini, adorar es vivir internamente el hecho de que Dios es absolutamente grande y el hombre es absolutamente pequeño. Es lo que en Occidente se ha conceptualizado como ser religioso. Es decir, por naturaleza, da igual en la cultura en la que nazcas. No es un tema circunstancial, social, ni temporal. El ser humano tiene necesidad de disminuir la distancia entre el ser creador y la criatura. Ese acercamiento a lo eterno, a lo infinito, al todopoderoso, es lo que la humanidad, a lo largo de la historia, ha realizado y realiza mediante la adoración. La necesidad de reducir esa distancia entre Dios y los hombres es tan inscrita en nuestra naturaleza humana que toda persona vive en una continua adoración. Todos los hombres necesitamos adorar a alguien o a algo. Necesitamos adorar. Estamos hechos así. El hombre siempre tiene que adorar a alguien o a algo. Una adoración que no es unidireccional. Adoramos siempre buscando algo a cambio. Nuestra naturaleza reclama no solo el amar, sino también el ser amado. De la misma manera, al adorar, al buscar esa reducción de la distancia con lo infinito, también esperamos que eso que adoramos nos reporte lo que necesitamos: paz, seguridad, estima, alegría, amor, etc. Así es, la adoración siempre es bidireccional. La persona adora, dirección ascendente, y en esa misma acción espera recibir el cubrimiento de su fragilidad, la fuerza para su debilidad, la seguridad ante su vulnerabilidad, que es la dirección descendente de la adoración. Y aquí viene lo interesante. Mi vida es adorar, dar culto. Por tanto, dependiendo qué o a quién adore, la dimensión ascendente será eficaz y la dimensión descendente me llenará de paz o de vacío, me llevará a la plenitud o a la decrepitud, me hará progresar, crecer o disminuir. Para que la dimensión ascendente llegue realmente a cubrir mi necesidad de dar culto, no puede ser una adoración individual, mejor dicho, individualista, arbitraria, a mi gusto. El sujeto que adora, que da culto, es el cristiano, que lo es en la medida de su ser en la iglesia. No es un llanero solitario. Podemos adorar, podemos dar culto realmente a Dios porque fuimos bautizados. Y el bautismo nos incorpora a la iglesia. Y como señala el Papa en su carta, sin esta incorporación no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto, de la adoración a Dios. Porque el sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo e Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Adorar a otro que no sea Dios, quien es el único capaz de saciar lo que mi naturaleza religiosa busca, es lo que en la Sagrada Escritura se considera como uno de los errores más antiguos, la idolatría. Es decir, trasladar a algo o a alguien la confianza, la esperanza, el amor que solo Dios merece, que solo se puede poner en Dios. Es una idolatría poner el fin de la vida en otras cosas en lugar de Dios. Esperar de una realidad cualquiera lo que solo Dios puede concedernos. Se pueden idolatrar muchas cosas sin darnos cuenta. Personas, trabajo, la adquisición de un título, el reconocimiento de algunas competencias, el éxito, el amor, el placer, el sexo. Pueden ser cosas buenas en sí mismas, pero no debemos pedirles más de lo que es legítimo pedirles. La idolatría nos hace perder siempre una parte de nuestra libertad. Los ídolos decepcionan. Se acaban con frecuencia por odiar lo que antes se adoraba. Todas esas cosas se pueden convertir en ídolos por la gran capacidad que tienen de absorber la dirección de la vida y reclamar a veces la entrega total de la persona. Por eso, si no adoramos a Dios, acabaremos adorando diosecillos, el dinero, el placer, el prestigio, el éxito, la fama, el yo, o a otra persona con un fanatismo irracional. ¿Y qué vemos hoy?
¿Quién es el nuevo Dios al que adorar? La salud, el cuerpo. ¿Y cuál es el nuevo templo donde adorar ese Dios? El gimnasio. Lo importante es tener buena salud y un buen cuerpo. Y entonces, como el cuerpo es el Dios actual, he de adorarlo con tatuajes, piercings, haciendo un Dios a mi medida. Como veo que eso no me sacia, lo que hago entonces es buscar los motivos de ese fracaso. ¿Y qué hago? La famosa ideología de género. La culpa la tiene la sociedad, que me ha hecho creer que mi cuerpo es de hombre o es de mujer. He de cambiar de género. Y así, mi Dios cuerpo al que adoro y venero me saciará las ansias de felicidad que tengo en mi corazón. Dios, en cambio, no nos decepcionará nunca. Nos llevará por caminos inesperados y a veces dolorosos, pero colmará nuestras expectativas. Solo en Dios está el descanso, alma mía. Está inscrito en nuestra naturaleza de criaturas. No nos hemos dado el ser, la existencia, a nosotros mismos. Por eso dice tan sabiamente el Catecismo de la Iglesia: la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Ok, he de adorar a Dios, es decir, a ese ser infinito y creador que puede cubrir tanto mi necesidad de adorar en sentido ascendente como mi necesidad de ser adorado en sentido descendente. De acuerdo, pero ¿cómo realizar esa adoración? ¿Cómo saber que realmente mi adoración es cierta y real? ¿Cómo asegurarme de recibir ese llenado de mi corazón? Pues realmente aquí está el asunto esencial. Tú y yo podemos adorar porque hubo un momento en la historia de la humanidad, un día concreto, en el que sucedió lo inimaginable, lo que ni la más imaginativa cabeza, en la más creativa imaginación, hubiera podido pensar. Dios, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, de todo ser vivo, se encarnó, se hizo humano, de carne y hueso, nació de una mujer guapísima de quien tomó su cuerpo. Es lo que el Papa, en su maravillosa carta de Sideravit, dice: la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. Y es precisamente la liturgia vivida personal y comunitariamente, es decir, la liturgia de la Iglesia, la que garantiza la posibilidad de ese encuentro, de esa adoración, ya que, continúa diciendo el Papa, no nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Debemos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él. Es la liturgia de la Iglesia la que nos permite esa maravillosa adoración en espíritu y verdad que Jesús reclama. Por eso es tan necesario que todos los cristianos nos decidamos a meter la cabeza y el corazón en aprender y entender la liturgia de la Iglesia. La liturgia cristiana realiza la necesaria adoración a Dios. Por eso la liturgia es como la piedra clave que sustenta todo el arco de nuestros amores. Si la quitamos o si no la ponemos, si no la vivimos, todo el arco se derrumba. Con ella en su sitio, el arco se aguanta. No lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. ¿Tiene valor la vida de un enfermo terminal? ¿Son los cuidados paliativos una alternativa a la eutanasia? ¿Quién puede impedir el desarrollo de un feto? ¿Conviene seleccionar los embriones? Las respuestas del nazismo a estas preguntas horrorizaron al mundo. Hoy, la ciencia ficción se va haciendo realidad. A la contracepción le siguió la reproducción artificial. Se experimenta con células madre y se alcanza a vislumbrar la clonación de seres humanos. Al mismo tiempo, grandes epidemias como el SIDA siguen sin ceder. ¿Por qué han fracasado las estrategias para prevenirlas? Las soluciones a estos problemas enfrentan concepciones antagónicas del mundo, de la política y de la dignidad del hombre. A nadie dejan indiferente. La cultura de la vida. Con tan solo 12 años sintió la soledad del Señor, abandonado a menudo en el sagrario. Vio claramente su vocación y su llamada. Seré religiosa para adorarle día y noche. De esta manera surgieron las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, una congregación religiosa que vive en numerosos lugares de España y América, con el mismo espíritu de la Madre Rosario, adorando día y noche.
Madre Rosario. Melilla, una ciudad española en el norte de... Catholic Stuff, el programa ideal si quieres evangelizar el mundo. Soy tu presentador, el hermano Pablo Fernández. Voy a hablar de algo que es fundamental para nuestras vidas, que si no nos enteramos de ello y no lo vivimos bien, es como irte a la guerra con un bañador y un patito de goma. Si lo que hay en juego es algo grande, yo me pongo en juego aunque me cueste. Nadie mejor que Dios para llevar tu vida. Apúntatelo en la frente, porque Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Club Chesterton del debate de hoy. Vamos a hablar en este nuevo vídeo de uno de los capítulos más interesantes, a mi juicio, de uno de los dos grandes ensayos de Chesterton. De todos los que tuvo, hay dos que destacan como verdaderamente asombrosos. Uno es Ortodoxia, del que hemos hablado mucho en este canal, y otro es El hombre eterno, que es una especie de ensayo sobre filosofía de la historia. Hay un capítulo que a mí me parece fascinante, que se llama Los dioses contra los demonios. Lo que viene a contar es que el cristianismo tuvo la suerte, por así decirlo, de llegar a un mundo en el que por lo menos el que había ganado era Roma. Y ahora explicaremos por qué. Chesterton, para hablar de los dioses y de los demonios, ha hecho en este libro un análisis muy interesante de lo que era el paganismo y de lo que eran sus mitologías. Y entonces cuenta una cosa muy interesante. Las mitologías es la imaginación desbordante del hombre que trata de llegar a Dios. Inventa no solo la divinización de cosas materiales, sino que inventa todas unas genealogías de dioses, etc. Pero hay una parte, dice, bueno, lo tomaban con cierta frivolidad y por eso los dioses eran tan ricos, tan ambiguos, tan viciosos a veces, pero hubo, salido del paganismo, hubo una tendencia mucho peor, que lindaba con la superstición. Y entonces explica muy bien, dice, cuando los hombres veían que los dioses no hacían mucho caso, tenían la tentación del atajo. Y ese atajo es la invocación de los poderes oscuros, la invocación de los demonios. ¿Y en qué lo personifica esto Chesterton? Bueno, en primer lugar, se queja de un poeta, Swinburne, cuando dice, además tiene una cosa que se refiere a España, dice, Swinburne dice, estos españoles pecadores que arrasaron las culturas sin pecado. Y dice Chesterton, esto es un disparate, porque grandes culturas y grandes civilizaciones como la maya, la inca, o como la de Cartago, han sido civilizaciones que se han basado en el sacrificio humano. Y entonces hace esa comparación entre Roma, que era una civilización de los dioses domésticos, una civilización del hogar, con todos sus defectos, y la de Cartago, que habían tomado ese atajo de invocar a los poderes oscuros, y tenían al dios Moloch y tenían los grandes hornos donde se quemaban a los niños. Y las ofrendas eran de niños bebés que se lanzaban al horno, porque la civilización cartaginesa, refinada, culta, lujosa, comerciante, era una civilización que se basaba en la adoración de Moloch, de un demonio. Por eso, dice Chesterton, por eso era tan interesante, y también estaba el Delenda Cartago, de los senadores romanos, o la alegría de los profetas judíos cuando se enteran que Cartago ha sido completamente destruida y completamente aniquilada. Cartago llega a arrasar Roma y llega incluso a vencer, dice, pero Chesterton cuenta aquí, como era una civilización comercial teóricamente práctica, no supo que Roma era capaz de levantarse de sus cenizas y de luchar por lo que amaba, por sus dioses domésticos, por su familia, no por el dinero. Y la ciudad derrotada logró sobreponerse, logró vencer, y ya cuando llega a vencer, después de siglos de lucha, arrasa Cartago y no deja piedra sobre piedra. Lo que Chesterton cuenta en este estudio es muy interesante. Dice, menos mal que el cristianismo, si lo tuvo difícil en el Imperio Romano, por lo menos no tuvo que enfrentarse a una civilización basada en el culto a los demonios, en el culto que exigía el sacrificio humano de decenas y centenares de niños, de bebés quemados, vivos, para aplacar la ira de los dioses. Lo tuvo difícil, pero por lo menos tuvo una civilización que creía en los dioses de la domesticidad y que creía en la dignidad humana, en el derecho romano y en la necesidad de dar a cada uno lo suyo, con defectos o no defectos, pero fue por lo menos el vehículo en el que el cristianismo, junto con la sabiduría griega, pudo penetrar y crear la universidad, el método científico, crear los derechos humanos y la democracia, que no es poco. Si le ha gustado este vídeo, puede darle al me gusta, puede darle al no me gusta, puede suscribirse al canal o comentar qué es lo que más nos gusta. EWTN España.
la alegría y el orgullo de ser católicos.